¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a estar platicando de un tema legal, fiscal, eh, de varios matices que pudiéramos estar teniendo, pero lo platicaba un poquito con nuestro invitado el día de hoy. Creo que es un tema que se ha tratado muy poco en cuestiones de información o comunicación y creo que puede ser una alternativa principalmente para cuestión de heredar, para cuestión de transmitir ciertos usufructos o bienes para efectos de una transición en caso de algún fallecimiento, heredar, como lo había comentado. Creo que puede ser por ahí alguna alternativa, independientemente que se puedan hacer por ahí alguna distribución de planeaciones, que obviamente todas legales, pero tenemos que tener bien conceptualizado el tema que el día de hoy vamos a estar platicando. Y ese tema es el denominado la nuda propiedad y el usufructo. Como siempre, hago la invitación al principio de estas emisiones a que nos pongan ustedes comentarios en la parte de abajo de los videos y con todo gusto, a su oportunidad, los estaremos contestando, dando un poquito la respuesta a esos comentarios y algo que pudiéramos nosotros poder auxiliar. Y también, de igual manera, que pongan los comentarios, igual, pues que nos ayuden poniendo por ahí alguna recomendación de algún tema que ustedes quisieran que se tratara. Y también buscaremos nosotros la posibilidad de traer amigos y expertos en la materia para que nos hablen en cuestión de la materia respectiva. Así también como me gustaría invitarlos a ustedes a que nos ayuden a suscribirse al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que estamos subiendo justamente este tipo de contenido, que nos busquen en Facebook, que nos pongan por ahí un like y que compartan tanto de la plataforma de YouTube, la plataforma de Facebook y que también nos puedan buscar en cadenas de distribución de podcast, que estamos en varias. Allí en la parte de abajo también se van a poner todas las cadenas de distribución de podcast como Spotify, Amazon, Google, iTunes, que al final de cuentas también nos pueden escuchar por esos medios. Si tú tienes la facilidad de vernos, pues aquí están los videos y si no, pues nos podrás escuchar por medio de los podcasts. Y también, pues bueno, ahorita ha cambiado Spotify y también ya está subiendo videos. Entonces, ahí en la plataforma Spotify o nos pueden ver o nos pueden escuchar como normalmente se ha utilizado la cuestión de esa respectiva plataforma. Bueno, ahí ya nada más, suscríbanse y compartan, por favor. Ahí les pedimos su apoyo para seguir creciendo en este canal que llevamos más de 2 años con los videos, con los temas creo que muy interesantes. Pues ahora sí, entraremos a razón del tema que nos acoge el día de hoy, que sería la nuda propiedad y el usufructo. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Burgoa Toledo. Él es licenciado en Derecho, también es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Valle de México, doctor en Derecho por parte de la UNAM y también por ahí tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Camerino, Italia. Aparte de sus consultas que puede tener en su despacho, también es un hábito de hacer libros y también en un ratito platicaremos de los libros que ha publicado y que tiene bajo la manga ahorita para efectos de este año con referente a la reforma, que también le daremos una oportunidad un poquito más adelante y que también yo creo que ustedes lo han identificado el nombre de Carlos porque bueno, pues también aparece en varios programas por ahí en IMEFI y también por ahí lo podrán ver en algunas otras capacitadoras como CADEFI, que le gusta justamente compartir el conocimiento y el día de hoy nos apoyará con ese tema y al final de cuentas estaremos platicando muy ameno el día de hoy con Carlos Burgoa. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias y nuevamente pues gracias por la invitación y el espacio para poder platicar hoy con todos los que nos ven de estos temas que son vastos vamos, en debate, en ideas y lo más importante, en los puntos finos, ¿no? Que es lo que veremos. Oye, ahí Carlos, un poquito de lo que daba yo como introducción y ahorita complementando con lo que acabas de decir de estos puntos a considerar.
este mecanismo de separación de elementos de los bienes para efectos de tener una planeación pues realmente patrimonial que pudiéramos estar teniendo, que sería esta figura de la nuda propiedad y el usufructo, ¿cómo pudiéramos ver un antecedente de esta separación y consideración para poder empezar a partir en el tema? Bueno, yo creo que la situación es muy sencilla. El derecho civil es vasto. Es vasto, me refiero en cuanto a que da muchas figuras que permiten contratar. El artículo 1832 del Código Civil así lo dice. Cada quien es libre para obligarse en la forma que lo desee, sin que para ello se requieran formalidades. Hago un paréntesis, salvo en los casos que lo pide la ley, y por ahí se cuela el tema de la famosa fecha cierta. La fecha cierta no es cierto que sea todo el tiempo, valga la cacofonía, solo cuando lo diga la ley. Entonces, partiendo de esa posibilidad, sabemos que en la rama civil existen incluso contratos innominados. Vamos al contexto exacto. El usufructo no es indominado, es un contrato que establece propiamente el Código Civil. Y aquí es donde se empieza a complicar porque me queda muy claro que ante la posibilidad contractual, que es una denotación de la libertad, las personas pueden hacer, deshacer en tanto sea pues algo de comercio, es decir, no entran drogas, obvio, no entran otro tipo de servicios que sean ilícitos. Siempre todo lo que sea lícito, que esa es la idea general de un contribuyente, podrá buscar los espacios, vamos a entenderlo así, para optimizar sus cargas fiscales. ¿A qué quiero referirme con esto? La optimización del rubro tributario es tanto como las aplicaciones para librar el tráfico en la ciudad. Dudo que alguna de ellas nos diga que cometamos una infracción de tránsito. Entonces, esa es la verdadera planeación fiscal. Cuando los fiscos, no solo en México, sino en cualquier lugar, advierten que se les está dando la vuelta, como lo llamamos en México, pues buscan la posibilidad de seguir atando. En el caso específico, al usufructo, pues se le da esta libertad de poder contratar, lo dijiste muy bien, y aquí yo creo que empezaríamos a precisar. La parte del usufructo no es sinónimo de nuda propiedad, y creo que este es un primer paradigma que pudiera empezarse a romper porque me parece muy importante. Lo digo con precisión. El artículo 985 dice que el usufructo del Código Civil tiene la vigencia desde o hasta cierto día, ojo, desde el inicio hasta final cierto día. Y el artículo 986 del Código Civil es el que me dice que el usufructo puede ser también vitalicio. Entendámoslo en esas dos formas. Aquel que se debe restituir el bien dado en usufructo y aquel que ya no se va a restituir. Entonces, el segundo es el que tiene la connotación ahora fiscal, pero me parece que al fisco le gusta por hacerlo sinónimo. Me explico. Pensemos que un padre de familia desea realizar su testamento y sin duda pues tendrá la intención de heredarle a su hijo porque así es su decisión. Sin embargo, como lo conoce un poco descuidado y pues vilipendia todos los bienes, entonces le pone un candado. Y es que aunque a aquel le esté dando el bien en herencia, pone a la mamá en un usufructo vitalicio. Quiere decir que el hijo no podrá vender el bien salvo que la mamá ya no esté o en dado momento se lo permita. Y ese ligero candado es lo que me lleva a las veces de la nuda propiedad. Me explico. La desnuda propiedad, para usar la palabra burda porque no existe una definición en ley, pues es la que está abierta así, a expuertas, todo el mundo lo ve. La nuda, pues es la que es un poco oculta, como perlocutiva. Y entonces esa es la idea, y entrando al rubro fiscal, a reserva de que ahorita desarrollemos más ese punto, la ley dice que cuando se consuma o se consolide, en pocas palabras sería lo que pudiéramos entender, es decir, no solo el hecho del contrato, del documento escrito, dice la consolidación de la nuda propiedad. Y ese es un punto de tiempo. Saber cuándo se consolida, esa es la posibilidad. Creo que hasta aquí sería un punto con el cual podríamos arrancar. Oye, allí, Carlos, un poquito también para poder identificar, eh, el poder entender que yo pudiera tener un bien, eh, un bien inmueble, por ejemplo, que sería mucho de estas circunstancias que pudiéramos estar platicando.
El poder transmitir, como tú dices, a mis hijos y tener una protección a mi esposa para efectos de que ellos no puedan vender hasta el momento en que lo decida mi esposa, yo ya fallecido, pues bueno, esta es una figura de una transmisión patrimonial para poder dar una cuestión de un patrimonio hacia siguientes generaciones. Que también está la figura del fideicomiso y el fideicomiso pues también funcionaría de un tema muy similar, que habría un comité del fideicomiso que también destinaría cuál es la operación de este recurso o bienes que se estuvieran poniendo ahí dentro del patrimonio. Pero creo que es mucho más sencillo esta figura. Lo comento en esta forma porque me ha tocado ver algunas operaciones, principalmente en Europa, en España, que eh, gente ya grande de edad que tiene un inmueble en el cual el día de hoy necesitan pues, dinero para poder vivir en sus últimos días de su vida y justamente se acercan con un tema legal en España y lo que hacen es separar esta nuda propiedad y la cuestión del usufructo. Ellos se quedan con el usufructo y ya vendieron la nuda propiedad. Y aquí ya complementaría un poquito que al fallecimiento de esta persona se consolidaría en ese momento como el caso que estás explicando. Sería algo así, ¿no? Bueno, sí y no. O sea, porque en realidad, aunque en el efecto jurídico, en el ejemplo de la herencia, la propiedad pasar al hijo, quien tiene la nuda propiedad es la madre, porque ella es la que de alguna forma se convierte en el obstáculo. Entonces, ahí es donde el usufructo se considera la nuda propiedad, mientras que para el hijo sería la desnuda propiedad, por decirlo burdamente. Entonces, ahí es donde se bifurca esa situación. Para tenerlo muy claro, tú lo has dicho así muy exacto. Estos temas de usufructo, lo dice el artículo 980 del mismo Código Civil, es un derecho real. Me explico. Hay derechos reales y derechos personales, pero el derecho real es solo sobre inmuebles. Por eso es que en el inglés se habla del real estate. Entonces, para esos efectos, el Código Civil señala el usufructo de montes, el usufructo de árboles frutales, por aquello de un viñedo, pensemos, o el usufructo de crías, de ganados, pero hemos de entender que los ganados o los pies de cría son inmuebles para efectos del Código Civil. Si alguien me dice que yo quiero dar en usufructo mis acciones, pues ok, vamos a pensar que es así, pero a todos, casi a todos se les olvida que hay dos requisitos importantes para el efecto del usufructo. Lo digo con precisión, es el artículo 16 del Código Civil. Se debe levantar un inventario y se debe dar una fianza. Si alguien no quisiera dar la fianza, pues es un tema que se tiene que excepcionar o de alguna forma precisar. Entonces, esa es la diferencia de lo que platicabas ahorita, que me parece un muy buen ejemplo. Vuelvo a insistir, el hijo tiene la propiedad desnuda y la mamá tiene el usufructo, que esa es la nuda propiedad. Para efectos prácticos, cualquiera de los que nos ven, desde luego pueden acudir a cualquier código fiscal de cada estado, porque ese es un tema estatal, y el impuesto por la adquisición de bienes, vamos a entenderlo así, generalmente se tasa así. Cualquiera que sea el 2, 2,5%, lo que gusten, es por la propiedad y por el usufructo es el 50% de esa tasa. O sea, se consideran los dos. Por eso es que es bien importante. Lo que yo en inicio entonces estaría atento es, ojo, la nuda propiedad no es sinónimo de usufructo. Solo lo podría hacer del vitalicio. Del otro no, porque se va a restituir. Y ahí es donde la temática fiscal creo que se equivoca en la reforma 2022, porque lo consolidan también, pero si en este caso el fisco es muy atrabancado, muy abrupto y no toma con precisión la legislación civil, pese que es supletoria por segundo párrafo del artículo 5 del Código Fiscal, tendría la tentación de que a cualquier usufructo le llaman una propiedad, pese que se vaya a restituir el bien con posterioridad, pese que exista una fianza. Entonces, pues es ahí en donde creo que podríamos perder mucho tiempo, y me refiero tanto a autoridades como contribuyentes, si no se tiene precisión de lo que se hizo en lo civil. Lo que tú comentas es muy exacto.
Si mi intención es cuidar el bien para que la señora no se quede sin el punto en donde habita o la propiedad de la cual le sirve, lo que sea, es ahí donde lo dicen los notarios, es como un gancho o como un obstáculo a la libre venta. Oye, ahí, Carlos, y también un poquito para poder definir ese usufructo, que hasta yo creo que la misma palabra lo dice, ¿no? El uso y disfrute, que sería el fruto de lo que da. Esto lamentablemente también se llega a generar una cierta confusión cuando estamos hablando de arrendamiento, porque en arrendamiento pues tú estás entregando el uso y disfrute de un bien temporal, pero ahorita de lo que estamos hablando es de una transmisión, de una enajenación de un inmueble que trae esa nuda propiedad o desnuda propiedad, como le estás diciendo, y el usufructo, el uso y el disfrute. Esos términos del uso y disfrute temporal también quedarían especificados en este término. Sí, de hecho lo que comentas en Volvemos a insistir me parece muy exacto. Son dos puntos que generalmente los escuchamos en la ley del IVA, pero son básicos en cualquier legislación, no solo mexicana, sino internacional. Uso o goce. Son las características de un derecho real. El uso es sobre bienes, es decir, lo tangible, y el goce es el efecto intangible. Vamos a pensarlo como bien lo dices. Yo doy en arrendamiento una casa. Y si aquella persona desea subarrendar, va a gozar de los ingresos que le genera el subarrendamiento. Esta dualidad, el uso-goce, o godimento le llaman los italianos, ¿no? Es vetado, vamos a entenderlo así, en el comodato. En el comodato solo se tiene el uso, pero no el goce. No obstante, vemos muchas veces en la práctica que el socio le da a la empresa en comodato y no obstante la empresa lo explota pese que el comodato por regla general no tiene la posibilidad del goce. Entonces esos son los dos. Cayendo en el tema exacto del usufructo, es así. Pensemos que tenemos un viñedo y se cede por los motivos que queramos a alguien que lo sabe explotar mejor. Vamos a pensarlo así. Con esa misma idea, pensemos en un hotel. Alguien lo sabe administrar mejor y se lo cedo. Entonces, no solo es el uso de la instalación o el uso frutal, sino el goce es los frutos que dan los árboles, en este caso las uvas que producen vino, etcétera, a la par de lo que sería pues la ganancia de lo que es administrar, operar ese hotel. Lo podemos poner también en el ejemplo de lo que fuese una plaza comercial que den usufructo en la zona de estacionamiento, que eso es muy común. Aquel que le pone las máquinas, que dan los boletos de entrada, los tickets para poderse dar en las máquinas operadoras. Y entonces esa es la esencia, no solo el ocupar el espacio usándolo, sino también el gozar de los beneficios que aquello me da. Volvemos a insistir, si esto va a ser vitalicio, es cuando entra el tema fiscal. Si no, pues se queda solamente en lo civil y es un tema que no ha legislado lo fiscal. A ver, entonces para poder yo ya poder identificar esto, yo tengo un bien inmueble, hablando de una generalidad, busco la forma de poder separar esa nuda propiedad de la cuestión del usufructo. La nuda propiedad yo la puedo estar cambiando, enajenando, vendiendo, transmitiendo la nuda propiedad, porque ese es, digamos que el derecho que yo tengo sobre una tenencia de un bien, aunque ahorita veremos cuestiones económicas y fiscales. Y en cambio, la cuestión del usufructo, que sería el hecho real que acabas de comentar, que es el goce y el disfrute de este bien que yo pudiera tener en posesión, solamente lo puedo tener por un tiempo que está plasmado dentro de este usufructo, o puede ser vitalicio, también como lo acabas de comentar, pero en este caso el usufructo no se pudiera transmitir a alguien más, se tendría que quedar con la persona a la cual se le está dando el usufructo. Bueno, no, mira, lo que dices es muy exacto porque lo señala incluso el artículo 1002 del Código Civil. Señala en pocas palabras pues, que dice el usufructario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructada. Puede enajenar, arrendar y gravar su derecho de usufructo. Ojo, ese es el derecho de usufructo. Dice, pero todos los contratos que celebre como usufructuario terminarán con el usufructo.
dando a entender que si yo lo estoy llevando a esas veces, entonces yo ya prácticamente me estoy saliendo de la jugada porque pues le estoy dando un cauce diferente. Entonces, cuando ya termina ese usufructo en cuestión de ese uso y disfrute de acuerdo a la separación de los bienes, tarde o temprano tendría que regresar a esa nuda propiedad y ahí sí ya podríamos estar considerando que tal vez hubo una enajenación, que ahorita como lo entendí también, no estarías tan de acuerdo por la cuestión del movimiento, pero fiscalmente o la autoridad buscaría que en ese momento se realizara ya la enajenación. Exactamente, lo que la autoridad va a considerar es que si en ese momento ya se está consolidando como tal la nuda propiedad, en la lógica de que lo pudo enajenar, arrendar, es entonces ahí cuando corresponde el efecto de gravamen. Y es un tema muy interesante porque me gustaría combinarlo con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Es muy exacto en su primer párrafo ese artículo. Dice, las contribuciones se causan conforme a las situaciones jurídicas o de hecho. El segundo párrafo también es interesante. Habla de las normas de causación en ese momento y las de procedimiento, que ese es otro tema para auditorías, lo que sea. Entonces, en el momento exacto en el que se dé la consolidación, se debe aplicar la norma correspondiente. Eso es irretroactivo. Quiero entender que el usufructo consolidado en nuda propiedad, a lo mejor es más apropiado así, cuando el usufructo se consolida en nuda propiedad, sería solo a partir de 2022 que pudiera generar el impuesto sobre la renta. Antes no. Es decir, si yo consolidé la nuda propiedad previamente, pues no había ley. No es que estuviera exento, sino que no había una normatividad y ante esa pequeña laguna, pues era la oportunidad pues para no pagar. Había criterios normativos que manejaba el SAT y no vinculativos. En alguna forma los fue consolidando con esta idea y lo único que hizo fue pasar de este punto de reglas a la ley, a la ley del ISR. Y es ahí en donde pues se da el cambio verdadero. Oye, Carlos, un poquito también, si estoy identificando que hay una enajenación y es cuando se estaría consolidando o regresando a juntar esa nuda propiedad junto con la cuestión del usufructo, ahí dices también reglas misceláneas y también en el transcurso del tiempo, la autoridad estaba buscando la forma de poder grabar con anterioridad a esta conjunción de estos dos términos. Y también salió en el caso de que yo tendría que evaluar por separado la cuestión del el valor de la nuda propiedad y del usufructo y darle sus respectivos valores para que en el momento en que se vendieran por separado tuvieran un costo y al final de cuentas visualizar que debería de haber una utilidad por esa transmisión de esa nuda propiedad o del usufructo de manera separada, independientemente de que llegara a consolidarse. Sí, así es. Esto, volvemos al tema. Creo que el legislador fiscal es un tanto apresurado, medio miope, porque hay temas muy exactos. La lógica, a lo mejor un poco haciendo extenso el comentario, yo veo que en el efecto tributario, en la práctica, las autoridades son un tanto, pues vamos a entenderlo como no especializadas en el tema civil, y no solo en el civil, sino en el administrativo y todo lo que le da la inercia. Si no ven con precisión la figura que tienen frente a sí, todo lo que implica el detalle de la figura, el tratamiento con la ley que le corresponde, caen en diversos errores. Me voy al básico que hoy en día vivimos, la famosa fecha cierta. La autoridad utiliza la jurisprudencia de 2019, lo digo burdamente como decir abracadabra, ¿no? O ábrete sésamo. Ya para ellos es lo único. Siempre se dice así, cuando la lógica es que esa jurisprudencia le da una doble obligación a la autoridad. Precisar por qué debe llevarse a protocolo o a inscripción al registro público un documento. O sea, es fundar y motivar dos veces. Y lo mismo pasará ahora. Fundar y motivar no solo porque el 18, cruz fracción 16 adicionada lo dice, sino porque en qué momento se consolidó o en qué consistió esa consolidación. De lo contrario, no me parece debido. Por ejemplo, pensemos en lo civil, el artículo 1004, más o menos, aquí lo tengo y dice así: el propietario de bienes en que otro tenga el usufructo, yo soy el dueño.
y a alguien más le di el usufructo. Entonces dice, el propietario de bienes en que otro tenga el usufructo puede enajenarlos con la condición de que se conserve el usufructo. Y entonces ahí es donde estamos en un tema muy interesante, porque se supone que conforme al artículo 830, pues solamente el propietario puede hacer las cosas. Imaginemos que yo a ti te doy en usufructo un bien. Y los frutos que tú tienes, yo también los puedo vender. Lógico, pues esos son mis bienes, ¿no? Pues es mi propiedad. Además de que tú vendas eso, yo también podría. Piensa que yo encontré un buen vendedor, entonces te digo, oye, Rodrigo, pues resulta que digo, ya tenemos el acuerdo, lo sabemos, pero yo también quiero venderlo. Y dirán, ok, se vale, siempre y cuando el usufructo se respete. En pocas palabras, siempre y cuando a Rodrigo se le respete el contrato que tienes. No me vuelvo tu competencia porque yo soy el dueño. Entonces ahí es donde estamos en el tema. Verdaderamente estamos hablando en ese caso del artículo 1004 de una nuda propiedad, pese que yo pueda vender los bienes que son de un bien que tú tienes en usufructo. Y esto sin duda es cláusula de un contrato. Si pasa de largo la autoridad de un contrato y no lo lee así, estamos en problemas. La autoridad todos los contratos lo quiere leer al matiz al artículo 5 del Código Fiscal y ese es el error más grave. El 5 es para las leyes tributarias, pero el artículo 1851 del Código Civil es el que interpreta los contratos. Y ahí es donde se nos puede complicar en la práctica. Siguiendo entonces en esta forma, y creo que aquí sería un buen momento también para que nos explicaras un poquito de este libro que emitiste de la Reforma 2022. ¿Consideras que esta incorporación de la reforma para este año realmente es una letra muerta, es inoperante o realmente es un arma para la autoridad para cazar este tipo de operaciones que realmente pues, no estamos simulando nada, sino que se está haciendo a razón del derecho civil el separar los elementos de los bienes? Aquí, ¿qué pudiéramos hacer? Y si quieres, coméntanos un poquito también de tu obra que es del 2022. Claro que sí, pues mira, lo que dices es bien interesante porque otro artículo que viene a la mano y que es importante que todos tengamos presente es el artículo 981 del Código Civil. Señala en pocas palabras que el usufructo se da por tres motivos, porque lo diga la ley, porque lo contratan las personas o por prescripción. Y uno se preguntaría que lo diga la ley. Claro, es el artículo 434 del Código Civil, cuando habla de aquello de los tutores respecto de los hijos, ¿no? O de los que tienen a su cargo. Entonces, ahí es un usufructo por ley. Y así nos podemos seguir. El de voluntad creo que es el que está rigiendo la ley del ISR, pero no el de prescripción. Y ahora vámonos un poquito más adentro. Yo doy un usufructo de un bien, pero no vitalicio, sino la lógica de que aquel me va a regresar. Entonces sería imposible pensar que alguien tiene que acumular si el bien se ha de restituir. Si se confió una fianza, si se hizo el inventario, entonces ahí es donde creo que el fisco se queda corto, ¿no? Como bien lo dice, lo tratamos en esta obra, que es el de Reforma Fiscal 2022. Verdaderamente el tema, pues me parece que es muy interesante y ha sido poco abordado. Obvio, la atención se volcó principalmente sobre el reciclo, pero pues hay muchos otros temas, ¿no? Que se dan, yo lo he visto en la práctica, viñedos, es el caso de la zona ya por Querétaro, Freixenet, todo eso. Es muy común en hoteles, lo he visto también en las zonas turísticas de nuestro país. Y bueno, pues sin duda uno lo ve en el tema de herencias. Pero pues de aquí a que fallezca la persona, pues es un tema que tendrá que venir con posterioridad, ¿no? Y bueno, esta situación es la que resulta bastante interesante. Eh, Aquí nosotros en el libro pues buscamos hacer un análisis y creo que me parece muy interesante porque no es un análisis descriptivo, es decir, no se repite lo que dice la ley, pues para frasearla mejor leemos la ley, ¿no? Es un estudio bastante técnico. Quienes escriben nos hacen el favor de pues compartir sus experiencias, sus criterios, cuestionarlo a la luz de la ley y creo que pues esto es algo de mucha utilidad. Verdaderamente se puede abonar mucho en el tema. Aquí tocamos precisamente este tema y se hace la referencia pues de qué es este derecho real, derecho personal y bueno, pues tantas cosas que envuelven al punto que a veces pudieran quedar al aire. Ahí también ayúdanos, Carlos, para poder dar datos de contacto, porque, pues bueno, es tu editorial con varios socios que puedas tener.
y es una edición que pueden conseguir contigo mismo, ¿no? Entonces, no sé si también nos puedas compartir un dato de contacto para que pues, puedan acercarse contigo y pedirte la obra. Claro que sí, mira, con todo gusto. La intención de estas obras, pues, es que se manejen de forma muy cuidadosa, que no anden siendo regadas por redes sociales, ni que sean un poquito más descuidadas. Hemos tratado de proteger mucho la integridad de las obras y desde luego pues el aporte que atentamente nos hacen los autores. Lo pueden encontrar en la página Burgoa Editores. El envío se hace a cualquier lugar del país sin ningún costo. Y bueno, pues obviamente lo pueden ubicar donde también se prevé la posibilidad de ver los índices, que muchas veces es interesante cuando alguien quiere una obra. Es Burgoa Editores, tal cual lo pueden poner, la dirección de www.burgoa-editores.mx. Y bueno, pues estamos con mi nombre como Burgoa Toledo y Asociados, que es el despacho, o como Burgoa Editores para la cuestión de los libros. Y esperemos siempre que todo esto abone, porque me parece que la diferencia entre ser bueno y ser excelente, aunque esto va a parecer como de desarrollo humano, es el estudio. Es el estudio, la verdad es que eso hace la diferencia en toda contienda, en la práctica y en todo lugar. Carlos, también a mí, déjame aprovechar que la gente que nos está viendo, también repetirles de nueva cuenta, ponga los comentarios, nos sugieran temas, se suscriban al canal de YouTube, que nos regalen un like en la página de Facebook, que nos compartan el sistema de podcast que estamos en diferentes lugares, que nos ayudan a seguir creciendo para poder llegar a diferentes oídos. En este caso, Carlos, yo sé que no somos adivinos y al final de cuentas no sabemos qué va a venir hacia adelante, pero esta administración sí ha sido un parteaguas de un tema de fiscalización y de asustar, el que quieran recaudar por medio de asustar, por medio de invitaciones, restricciones de sellos, ahí viene el coco, la cuestión de penalizar, defraudación fiscal, operaciones simuladas, todo esto, hace muchas veces que nos ponga una presión sobre operaciones que pudiéramos estar haciendo normales y que tenemos que estarnos cuidando absolutamente de muchas cosas, aunque no sea un tema de una necesidad porque estamos haciendo operaciones reales. ¿A qué va mi pregunto un poquito el comentario? ¿Qué es lo que tú ves de aquí en adelante justamente con esta nueva propiedad? Porque si bien ahorita estás denotando que el tema de la autoridad fiscalizadora, entiéndase también el tema legislativo en cuestión fiscal, no es especialista en esta materia y pueden estar dando patadas de ahogado o bastonazos de ciego por no involucrarse en la cuestión del tema. ¿Qué cosas pudiéramos tener sobre esta nuda propiedad y sobre el usufructo hacia adelante? Bueno, yo lo veo muy triste porque en forma reciente, pues las noticias nos muestran de un poder legislativo totalmente apegado a las instrucciones de un poder ejecutivo. El presidencialismo es algo que vivimos desde hace muchos años. Yo lo pensaría así porque la gente a veces no lo vemos con esta claridad. La democracia es una palabra muy gastada y la gente solamente lo llegamos a ver como el efecto de las votaciones, pero eso es la fase formal. La fase sustancial de la democracia es el cúmulo de los derechos constitucionales y los intereses públicos, es decir, los derechos de uno o unos cuantos y los intereses de todos, como sería la no retroactividad, etcétera. Entonces, llegando al contexto que comentas, me parece muy interesante porque dado que esta administración costó trabajo para ella obtener la presidencia, dudo que lo dejen ir tan fácil. Las encuestas dicen que así va la preferencia. Retomando la idea, no solo el usufructo, todos los derechos constitucionales se están perdiendo y lo digo por criterios recientes de la Corte. ¿Qué quiero entender con esto? La Corte ha emitido diferentes criterios en donde dice que los derechos, si bien son de validez, y ya lo sabemos, de rango constitucional, deben ceder por deferencia ante las ramas en las que el legislador tenga alta libertad configurativa. Quiere decir que si el legislador en lo económico tiene mucha facultad, mi derecho se queda atrás. Y esto es lamentable. Los derechos, los dice la jurisprudencia, son solamente mandatos de optimización.
Es decir, que siempre deben buscar más, como si el constituyente no hubiera hecho completa su tarea. En la liberación de España y en la de 1857 y la del 17, pareciera que el constituyente solo se dedicó a hacer un listado, pero no a darle fuerza a los derechos, y no creo que es algo que debamos aceptar en el país. Pero la Corte ya lo dijo y sigue avanzando y sigue avanzando. Este análisis yo lo hago en una obra que próximamente va a salir, se llama La racionalidad jurídica, de Burgo Editores. Yo hago esa crítica en el último capítulo de este libro que próximamente publicaremos, donde no solo el usufructo, sino toda la libertad contractual, toda la libertad decisoria se va a empezar a perder por deferencia. Y la verdad lo pongo claro, la deferencia solo se hace en Inglaterra y con escasas veces. Pero no somos Inglaterra, no hay un rey, no hay un parlamento al estilo inglés. Bueno, ni siquiera llegamos a los niveles de economía, ¿no? De Chile, Colombia. Y entonces, así pretendemos salir adelante. Hay muchos programas asistencialistas, mucho combate ideológico de la no aspiración o el aspiracionismo, cuando hasta el mismo Evangelio habla de los talentos, ¿no? En la época de Cristo, que él así lo decía. Entonces, a lo que voy es, si llegamos con estas ideas con un país de primer mundo, nos van a decir, ¿me vas a dar ayuda para jóvenes? Este es risa, dame más, ¿no? Pero es una forma de pensamiento diferente. Nuestras políticas públicas no están ayudando. Los derechos están en extinción, se están decayendo, y eso es lo que nos espera. Con eso que nos acabas de decir, que lamentablemente pensaría que hay mucha gente que todavía sigue ilusionada con este cambio de poder, y también a la inversa, que hay mucha gente que cada vez tiene tu mismo pensamiento. Ojalá realmente pudiéramos concentrarnos en poder sacar al país en adelante, independientemente de quién los estaría dirigiendo, porque esta separación entre fifís y chairos, o lo como quieran, creo que nunca ha ayudado para justamente para un gobierno guión pueblo, para poder seguir creciendo, y que mucha falta nos hace ahorita la economía por cuestiones del COVID, que es un efecto a nivel internacional, pero justamente el día de hoy necesitamos más reactivación y sobre todo apoyo, no por parte del gobierno, sino apoyo de nosotros mismos para poder pues, levantar la economía, ¿no? Pues ahorita los factores de inflación que tenemos, que muchos jóvenes tal vez no les tocó vivir épocas de la Madrid, que si tal vez con Ernesto ellos vieron algo de la cuestión de inflación, antes de la Madrid, pues estamos hablando que eran otros efectos inflacionarios. Ojalá realmente no lleguemos a esto, ni a temas como de Venezuela, hablando de la cuestión de la inflación por nuestra propia economía. Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que los comentarios que nos estás dando creo que fueron muy enriquecedores para poder conocer justamente en este tema. Y la pregunta final para poder ir concluyendo sería, ¿crees que hubo algo que le faltó decirles a las personas que nos están viendo y escuchando sobre este tema? Bueno, pues simple y sencillamente el usufructo es una figura muy específica y no es así de machote como solemos luego ver, ¿no? He tenido en la práctica acercamiento de algunos asesores, y luego me dicen, oye, ¿no tendrás un recurso de revocación? Porque lo necesita mi cliente. Bueno, pues así no es, ¿no? Es un traje a la medida, así como la medicina y el tratamiento de un paciente, lo mismo. No puede ser al ahí se va, un contrato de usufructo es muy específico, depende qué tipo de bien sea. No vaya a ser que el bien tenga por ahí una servidumbre, entonces habrá que estar atentos. No vaya a ser que el bien tenga un uso rural, hay que estar muy atentos también. Todos esos puntos son importantes. Si las acciones las quiero poner en usufructo, me parece un tanto forzada la figura, pero es otra situación, entonces es lo que debemos realizar. No es así como decimos, ahí se va, se requiere bien concientizada, bien estudiada la figura y hacerlo debido. Nunca hay que obrar para agradarle al fisco o para evadir al fisco. No, 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 no. Las negociaciones son como son. Y en esa lógica se desenvuelven solas. Creo que es lo más importante. De nueva cuenta, Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también aquí te pediría que también nos digas que en dónde te pueden ver en tu programa que está transmitiendo IMEFI,
que es un formato muy bueno. No sé si nos puedas comentar también horarios en que te pueden ver y decir sobre esta emisión que tienes. Claro que sí. Bueno, el programa se llama Impuestos en FA. La intención de este programa es hacer un tanto la plática más amena, más cómoda, que la gente no se sienta tan presionada. Hacemos un espacio musical. La intención que buscamos es que el invitado nos pueda compartir algo de talento, pero pues no es forzoso, ¿no? Hay gente que se desarrolla por sí sola en lo fiscal. Pero bueno, esa idea la tenemos, es todos los lunes a las 10 de la mañana, pasa a través de INEFI TV, Impuestos en FA, y bueno, pues espero les pueda gustar también estas emisiones y con gusto lo hacemos para todos los que nos ven. De nuevo cuenta, Carlos, muchas gracias por acompañarnos ante la distancia. Te mando un fuerte abrazo y espero que por ahí te vuelva a saludar por ahí también en el IMEF. Claro que sí, muchas gracias. A la gente que nos está viendo, de igual forma, otra vez, compartan, comenten, suscríbanse. El día de hoy nos acompañó el doctor Carlos Burgoa Toledo hablando de la nuda propiedad y del usufructo. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse, compartan. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal.